Este es el tema que vamos a hablar hoy. Realmente es un tema apasionante, como todos los temas otológicos, que son apasionantes, pero este es doblemente apasionante, porque es una patología que nos presenta un desafío importante. Ahí se ve, ¿no, Santi? Sí, Doc, sí, 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 perfecto. 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 Con respecto a los tumores del agujero rasgado posterior, la idea de esta charla es poder llegar a diagnósticos rápidos y precisos. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque los tumores del agujero rasgado posterior, en la inmensa mayoría de los casos, son tumores benignos y de crecimiento lento y generalmente infiltrativos. Y desde el momento que empiezan a crecer, desde la adventicia de la pared de la yugular, y crecen y dan síntomas, eso pasa un determinado tiempo hasta que empiezan a tocar estructuras que van a empezar a cantar los síntomas. Si a ese tiempo de ese crecimiento le sumamos una falta de índice de sospecha, le estamos agregando un tiempo que es irrecuperable. ¿Por qué? Porque diagnóstico tardío es directamente proporcional al aumento de la morbimortalidad perioperatoria. En nuestra estadística de 57 glomus, digamos, yugulares que tenemos operados, el tiempo que pasó entre la aparición de los primeros síntomas que tendrían que haber hecho sospechar una patología del foramen yugular y el diagnóstico definitivo fue de 24 meses, es decir, hubo 2 años mínimo promedio de pérdida de tiempo. Y vuelvo a repetir, en estos casos, el diagnóstico precoz, el conocimiento de las imágenes a pedir y la adecuada técnica quirúrgica que vamos a utilizar son prerequisitos fundamentales para poder llegar con éxito a tratar esta patología. Fíjense una cosa, que es el tumor más común del oído medio, si bien es infrecuente, es el tumor más común del oído medio. ¿De dónde vienen? De corpúsculos glómicos que van a estar a nivel del promontorio, de la vena yugular, de la vaina carotidia y del décimo par. Ahora uno dice, ¿de dónde se originan? El sistema paraganglionar no es otra cosa que un conjunto de células cromafines que derivan de la cresta neural y que tienen una importancia muy fundamental en la vida intrauterina, como fuentes de catecolaminas. Ahora, ese sistema paraganglionar, después del nacimiento y cuando empieza a actuar la médula suprarrenal, se empieza a atrofiar y queda solamente en las paredes de ciertos órganos, como pueden ser el corazón, la vejiga, la vesícula, y a lo largo del sistema nervioso autónomo. ¿Y a dónde en el sistema nervioso autónomo? En la adventicia vascular e intraneuronalmente. Y los principales lugares del organismo donde hay mucho sistema paraganglionar es en los corpúsculos aórtico, paraórtico y coccígeo. Imagínense que el 90% de los tumores del sistema paraganglionar están en la médula suprarrenal, el 90%. Un 6% van a estar a nivel abdominal, un 4% van a estar a nivel de cabeza y cuello y un 1% a nivel torácico, más o menos eso. Entonces, ya sabemos de dónde viene eso. Fíjense que el sexo femenino 5:1 es hemos tenido casos entre los 15 y los 60 años, y los paragangliomas de cabeza y cuello son no cromafines, es decir, son no secretantes, y solamente 1 a 3% de estos tumores son secretantes. Tienen que aumentar 10 veces la cantidad de noradrenalina para que aumente la presión y den palpitaciones. ¿Por qué? Porque estos tumores no tienen la enzima que convierte la noradrenalina en adrenalina. Así que esa noradrenalina tiene que estar en mucha cantidad, que de igual manera, dosando ácido vainillamandénico antes de la cirugía, se puede llegar, porque el problema es cuando uno está movilizando el tumor y se puedan liberar. En nosotros, ninguno de los 52 casos tuvimos ese problema. Por eso, 1 a 3% son secretantes. 10% de los casos son múltiples. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un glomus yugular de un lado y un glomus carotidio de esto. Ahora, si esto es de herencia familiar, esa multicentricidad ya no es de un 10%, es de un 30 a un 50%. Malignización, solamente un 5% de los glomus se malignizan,
Y ojo, tenemos que ver, eso hay que hablar bien con el anatomopatólogo, porque tiene que ver la tasa de mitosis, la invasión capsular, la metástasis, y no confundir una multicentricidad con la metástasis. 15 a 20% se diagnostican en el estadio intracraneal y lamentablemente el 50% de estos intracraneales son intradurales o tienen cierto grado de invasión dural. Vamos a ver con qué, más o menos, con qué anatomía tenemos que lidiar nosotros para acceder a esto. Fíjense acá el seno lateral, el seno petroso superior, el seno petroso inferior, el golfo, la vena yugular, el facial, el 9, el 10, el 11, la carótida que está ahí al lado. Y fíjense, este es el agujero rasgado posterior, que en realidad tiene dos compartimientos. Uno, porque el agujero rasgado posterior está así, entonces va a tener un anteromedial, que es el componente, el compartimiento vascular que tiene el seno petroso, el compartimiento nervioso que tiene el seno petroso inferior y el noveno par, y el compartimiento vascular que tiene el 10, el 11, el golfo de la yugular y la meningia posterior. Ese es el compartimiento posterolateral o vascular. Y en un 75% de los casos, este agujero rasgado posterior está como dividido, está bien compartimentalizado, como por un tabique que en algunos casos está bien calcificado y en otros casos es como si fuera una especie de ligamento. Y esta compartimentalización que tiene el agujero rasgado posterior en la parte intracraniana no es tan manifiesta en la parte del exocráneo. Fíjense en este corte axial, estamos viendo el seno lateral, el golfo, porque el seno lateral viene así, baja y después el golfo sube, así que estamos viendo seno lateral, golfo, una celdilla del ápex petroso y la carótida acá en la porción horizontal. ¿Este qué es? Este es un corte más bajo, porque estamos viendo acá la carótida en la porción vertical, y la carótida viene así, este es el corte más bajo, y este es el agujero rasgado posterior. Este es el compartimiento anteromedial, porque está adelante y al medio, o nervioso, que tiene seno petroso inferior y noveno par, y el compartimiento vascular o posterolateral, porque está atrás y hacia afuera, que tiene el 10, el 11, el golfo y la meningia posterior. Esto es muy importante, la espina yugular. Lo primero que va a comer el tumor es la espina yugular. Es decir, en la medida que ustedes vean espina yugular, no hay tumor ahí. Entonces, ¿cómo son los síntomas que nos va a dar el glomus? Lógicamente una masa en oído medio o externo, ya hablándonos de una efracción de la membrana timpánica, otorrea u otorragia. Lo que se va a quejar el paciente en el 99,99% de los casos va a ser el acúfeno pulsátil. La hipoacusia, que puede ser conductiva, porque ya nos habla de un compromiso de la cadena osicular o de la membrana timpánica, o puede ser sensorineural porque afectó la cóclea o porque directamente ya invadió el conducto auditivo interno y ya afectó el nervio. Algunos de los pacientes tenían cuadros cocleovestibulares que generalmente con el tratamiento cedían, o si eran pacientes jóvenes, cedían prácticamente espontáneamente a los pocos días sin tratamiento. La sintomatología del séptimo par, es decir, es raro que el paciente debute con una parálisis facial. Generalmente son parecias faciales que, ojo, en algunos casos las habían tratado con corticoides y esas parecias habían mejorado, y eso no quiere decir que se hayan curado del glomo. Así que siempre, todo paciente, paréntesis, todo paciente con parálisis facial es afrígore hasta que no tenga una tomografía y una resonancia que sea totalmente normal. Con respecto a los déficits de los pares bajos, es decir, es fácil hacer el diagnóstico cuando el paciente viene ya con la parálisis del velo paladar, la hemiatrofia de la lengua, el hombro caído. Tenemos que estar muy atentos a los primeros síntomas. Como habíamos dicho hoy, son tumores benignos y de crecimiento lento e infiltrativos. Entonces, en un tumor benigno y de crecimiento lento, la compresión es bastante bien tolerada, porque el tumor fue creciendo muy de a poco, muy lentamente, y empezó a jugar mecanismos de compensación de la dilución. Entonces, ese mismo déficit neural
que lo tuvo en forma crónica, si lo tuviera en forma aguda, sería prácticamente incompatible con la dilución, estaría haciendo falsa ruta constantemente. Entonces, ojo, y aparte otra cosa, los pacientes que operamos que tienen déficit de los pares bajos en el preoperatorio, tienen un posoperatorio mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya están compensados desde el punto de vista de la dilución. Entonces, ojo con esos pacientes que uno los estudia, que le hace la fibroscopía, el paciente que tiene cierta debilidad a tragar, terminen pidiendo una tomografía computada y que la tomografía pase por el agujero ragado posterior. Con respecto al 10º par, ojo con las parálisis recurrenciales a frigore. Los cortes tomográficos no solamente tienen que pasar por cerebro y por tórax, los cortes tomográficos tienen que pasar por el agujero rasgado posterior. Es más, había uno de los casos de nuestros glomus que le habían hecho una inyección de teflón para medializar la cuerda porque supuestamente habían pensado que era una parálisis recurrencial a frigore. Con respecto al 11º par, lo que les decía hoy, es fácil hacer el diagnóstico cuando viene el hombro caído. Generalmente el paciente, y ya vamos a ver cuando escuchemos los testimonios de una paciente, lo refiere como una sensación de cansancio, de dolorimiento a nivel del hombro. Y vuelvo a repetir, son esos primeros síntomas que tenemos que estar bien atentos para buscar una patología del agujero rasgado posterior, que puede ser un glomus o puede ser un meningioma. Con respecto al 12, lógicamente ya nos está hablando de una extensión exocraniana del tumor, y generalmente el paciente es como que la lengua, cuando ustedes lo escuchan hablar, habla como si fuera un borrachín, que también lo vamos a ver en el último caso de la paciente que vamos a mostrar. Y lógicamente, cuando ya hay invasión endocraniana, síndrome de hipertensión endocraniana, eso cualquiera termina siendo el diagnóstico. Pero acá es fundamental hacer un diagnóstico temprano y precoz, porque vuelvo a repetir, diagnóstico temprano es directamente, es inversamente proporcional a la morbimortalidad perioperatoria. Entonces, esta es la masa en oído externo o en oído medio, que generalmente es muy simple y muy fácil verla, late, ahora ya nos vamos a ingresar un poco más con el endoscopio, se ve perfectamente. Lo primero que uno piensa es que es un glomus, pero generalmente el diagnóstico lo terminamos haciendo por las imágenes. Invasión endocraniana. Fíjense, esto es fácil hacer el diagnóstico de esta parálisis del velo, es fácil hacer el diagnóstico de esta parálisis recurrencial, que eso es lo que tenemos que evitar, que el paciente llegue en estos periodos. Y fíjense, de la paciente, acá la lengua. ¿se escucha, Santiago? Moverla para un lado y para el otro. Sí, perfecto. Escucha. Ahora sonreí. Cerrá los ojos. No tenía facial. Bien. Levantá los hombros. Fíjense, el hombro derecho, lógicamente, eso es muy fácil de hacer el diagnóstico. Entonces ya tenía 9, 10 y 11. Tumores del agujero rasgado posterior, los neurogénicos. También van a tener, lógicamente, déficit del 9º al 12º, pueden tener invasión endocranial. Ojo esas imágenes, como ya vamos a ver en reloj de arena, porque ya no es un glomus, ya esa imagen típica en reloj de arena es la del meningioma, del agujero rasgado posterior. Y ojo cuando hay dolor, porque podemos tener en presencia de una metástasis, o cuando hay dolor y adenopatía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? ¿Qué son los glomus timpánicos? Los glomus timpánicos no son otra cosa que el glomus originado a expensas de formaciones glómicas a nivel del nervio de Jacobson en el oído medio. Es un tumor de fácil acceso, que prácticamente por vía endo, o si nos da un poco de trabajo eventualmente por vía retro, lo podemos sacar sin ningún tipo de inconveniente. Después tenemos los glomus tímpano-mastoides, que son exactamente lo mismo que los timpánicos, pero se empezaron a ir hacia hipotímpano y se pueden ir hacia mastoides. Pero ¿qué pasa? El compartimiento infralaberíntico está indemne, no está tocado. Entonces, es el tumor que empezó a crecer acá a nivel del promontorio y se fue hacia abajo, hacia el hipotímpano, y eventualmente se puede ir hacia la mastoides. Ahora, el compartimiento infralaberíntico está totalmente intacto, por eso me lo diferencia de un timpanomastoideo
de un yugular. Y el glomus yugular no es otro tumor que nace de la adventicia del golfo de la yugular y se va a dirigir hacia abajo, hacia la vena yugular, hacia arriba, ¿qué hay? La cóclea y el conducto auditivo interno, hacia adelante la carótida, hacia atrás el seno lateral, hacia el medio, hacia el ápex pectroso y el seno cavernoso, hacia la parte de afuera, hacia el oído medio. Y de acuerdo a la relación que tengan con la carótida, se dividen estos glóbulos yugulares en C1, C2, C3 y C4. C1 no contacta, vamos acá a las imágenes. C1 no contacta ni engloba la carótida. C1 no van a encontrar nunca, porque prácticamente no dan síntomas. Entonces, salvo que sea un hallazgo, C1 no van a encontrar nunca. C2 contacta o engloba la carótida en la porción vertical, acá. C3 contacta o engloba la carótida en la porción horizontal. Y ya el C4, que sobrepasa el foramen lacerum, y llegando a algunos mismos glomus, llegando prácticamente a la desembocadura de la arteria oftálmica. Y después tenemos los D, ya los que tienen invasión intracraneal. ¿Y qué tenemos? Los D1 con invasión intracraneal menor de 2 centímetros, los D2 invasión intracraneal mayor de 2 centímetros, y a su vez tenemos en intradurales y extradurales. Ese, fíjense, sería un D2, digamos, tumor intracraneal mayor de 2 centímetros, y, porque acá hay ya invasión, acá y acá ya hay invasión dural. Y después tenemos los D3, como en estos casos, que ya son totalmente inoperables. Entonces, lo vuelvo a mostrar. Estos casos prácticamente no se puede hacer absolutamente nada, a lo sumo un poco de cirugía para descomprimir, pero son los casos los inoperables. Entonces, tal vez como en ninguna otra patología otológica, acá el diagnóstico por imágenes cobra un rol fundamental. Fundamental para el diagnóstico diferencial y para saber qué tipo de técnica quirúrgica voy a utilizar. Fíjense, tamaño y extensión tumoral yo lo voy a sacar por la tomografía computada. Es decir, sospecho un glomus, le voy a pedir una tomografía computada de alta resolución en cortes axiales y coronales. No hace falta que tenga contraste. Y que los cortes pasen por el agujero rasgado posterior. Si no pasan por el agujero rasgado posterior, puede pasar totalmente por alto. Compromiso asociado a estructuras vecinas, tomografía y resonancia magnética. Es decir, esa carótida está englobada, está infiltrada, esa dura madre está infiltrada, lo voy a saber por resonancia. Ahora, vasos nutricios del tumor. ¿Quién lo irriga? La auricular posterior, la faringe ascendente, eso es la angiografía digital por sustracción, la arteriografía. Ahora, retorno venoso, ipsi y contralateral, estado de la carótida interna y estado de polígono de Willis, lo saco con angiografía digital por sustracción y o angioresonancia. Lo primero que voy a hacer es angioresonancia y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de un paciente que consulta por una masa con acúfeno pulsátil en el oído medio? Lo que les decía recién, lo primero que voy a hacer, le voy a pedir la tomografía. Si es un tipo A, digo, uy, mirá, mirá la tomografía, parece que es un tipo A. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pedir una angioresonancia con tiempo arterial para ver el estado de la carótida interna y no comerme un aneurisma de la carótida o eventualmente una carótida aberrante. Si es un tipo B, le pido la tomografía y digo, mirá, no, este es un tipo B porque está acá en el oído medio, en el hipotimpo, en el compartimiento infralaberíntico, está fenómeno. ¿Qué le voy a pedir? Le voy a pedir una angioresonancia con tipo venoso, para que no sea, y no equivocarme, con un golfo dehiscente y procidente en la parte inferior del oído medio. Ahora, si es un tipo C, esto, ¿cómo lo sé? Y fíjense que acá el compartimiento infralaberíntico está totalmente erosionado, está como apolillado, está erosionado. Entonces, ahí sí le vamos a pedir la angiografía digital con embolización preoperatoria. Y si es y vamos a ver cuándo se la vamos a pedir. Y si es un tipo D, voy a pedir una resonancia, lógicamente, para poder diferenciar si es un DE, una extradural, de un DI, de un intradural. Ahora, esto es un concepto que es fundamental. Yo para hacer el diagnóstico no le voy a pedir la arteriografía digital por sustracción para hacer el diagnóstico y después se la voy a pedir para embolizarlo. El diagnóstico, el paciente ya tiene que ir a embolizarse con el diagnóstico de glomus.
la angiografía digital y la embolización la vamos a realizar conjuntamente 48 a 72 horas antes de la cirugía. No la hacemos 24 horas porque la embolización, a ver, puede dar efectos adversos y después no sabemos si este efecto adverso fue producto de la cirugía o de la embolización. Entonces siempre es preferible 48 a 72 horas. Y esto es un concepto fundamental. Angiografía digital y embolización la realizamos juntas 48 a 72 horas antes de la cirugía. Entonces me dirán, ¿y por qué? Fíjense, estas son cosas que solamente pasan acá en Argentina. Este es un paciente que era para operar en el hospital. Autorizan la embolización, se emboliza ahí en Eneri con Lilic. Fíjense las fechas, 12 de agosto del 2003. Después de la embolización, está perfecta. Por esa cosa, como le decía recién, que pasan acá en Argentina, no, sí, le autorizaron la embolización, pero al final, al último momento, no le autorizaron la cirugía, no autorizaron la cirugía en el hospital, la autorizaron un tiempo después. Por suerte la mandamos a embolizar de vuelta. Fíjense, esto era agosto, 2 meses después, está exactamente igual. Así que si les llega a pasar algo parecido, siempre manden a embolizarlo de vuelta. Si el paciente está embolizado 1 mes y medio después, 2 meses, bárbaro. Y si no, que lo vuelvan a embolizar porque si no se van a encontrar con esto. Entonces, repito, para que quede grabado, la angiografía digital y la embolización la vamos a realizar 2 o 3 días antes de la cirugía. Uno de los signos que esté bien embolizado el paciente es que el paciente te refiera dolor, que te refiera que desapareció el zumbido y unas líneas de temperatura también. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de una masa en oído medio? Es decir, tengo una paciente femenina de 52 años, sin acúfeno pulsátil ni aspecto de tumor glómico. Es decir, lo miro, no parece un glomus, veo que el oído está ocupado. Entonces, le voy a pedir una tomografía y una resonancia. Si es positivo para tumor vascular, se va a embolizar, le vamos a hacer la radiografía digital por sustracción, la embolización y va a cirugía. Ahora, si esa tomografía y angioresonancia son negativas para tumor vascular, estamos totalmente habilitados de llevarlo a quirófano, hacerle una anestesia general, hacerle una incisión, entrar a la mastoides, sacar tejido para mandar a analizar, cerrar ahí y de acuerdo a lo que nos digas, actuaremos en consecuencia. Entonces, una era con aspecto de tumor glómico y acúfeno pulsátil, y otra, si no tiene aspecto de tumor glómico y no tiene acúfeno pulsátil, si descartamos patología vascular, estamos totalmente habilitados de dormir ese paciente y llevarlo a hacer una biopsia. Y así hicimos diagnóstico de plasmocitoma y una serie de tumores que después tuvieron otros tratamientos, no el quirúrgico. Entonces, corte axial, seno lateral, golfo de la yugular, vena yugular de un lado, seno lateral, golfo y vena, seno lateral acá, golfo y vena, y acá seno lateral, golfo y vena, de un lado y de otro. Siempre traten de ver, sobre todo en el corte, en este es el que nos da mucha información, si el retorno venoso está anulado o no. Esta es la angioresonancia con tiempo arterial, la carótida en la porción vertical, horizontal y cavernosa, fíjense que es el 7 y el 7 invertido, y esto tiene que ser simétrico. Miren este corte coronal, compartimiento infralaberíntico erosionado, agrandamiento del agujero rasgado posterior. Fíjense, de este lado yo tengo el seno, golfo y la carótida. Acá hay un gran agrandamiento del agujero rasgado posterior. Entonces, acá yo ya sé, con este corte, que esto, con el aspecto, con los síntomas del paciente y con el aspecto de la automicroscopía, y esta imagen digo, che, esto muy posiblemente sea un glomus. Che, ¿y qué es? ¿Es un C2 o un C3? En este corte daría la impresión que es un C2, contacta o engloba la carótida en la porción vertical. Tendría que ver el otro corte en la porción horizontal a ver si la está agarrando o no. Retorno venoso, bien de este lado, anulado de este lado. Fíjense, esta es la imagen típica en sal y pimienta que se ve preferentemente en las lesiones de más de 2 centímetros y se ve en un T2. Y ese oscuro y brillante de la lesión es debido a la gran vascularidad que tiene la masa con zonas de negatividad de la vascularización.
Esta es la imagen que vemos en la resonancia, y esta es la imagen que vemos en la arteriografía digital por sustracción, con este blush vascular que es bien típico. Miren ahora esta imagen. Corte coronal, agrandamiento del agujero rasgado posterior que se va hacia arriba, pero si recordamos la otra imagen del glomus, vemos que esta es una imagen como más dibujada, prácticamente la podemos delinear perfectamente. Vemos que no es un apolillado como el otro. Fíjense el agrandamiento de este agujero rasgado posterior, contactando acá, fíjense que este corte está rotado, está la cabeza doblada, porque acá vemos carótida en la porción horizontal, y acá la estamos viendo en la vertical. Esta era la tomografía. Ahora, fíjense comparando lo que es un glomus, fíjense la erosión que da el glomus, y la erosión que da un neurinoma del 10º par. Esta paciente también le habían colocado teflón en su momento para medializar la cuerda, porque los cortes no habían pasado por el agujero rasgado posterior. Tenía una tomografía de tórax en su momento, tenía una tomografía de cerebro, pero no había pasado. Y fíjense acá cómo es este agrandamiento del agujero rasgado posterior y este agrandamiento del agujero rasgado posterior. Esto es un glomus y esto es un neurinoma. Este es el glomus y este es el neurinoma. Este también era un paciente que tenía un agrandamiento del agujero rasgado posterior, carótida acá en la porción vertical, estaba erosionado el canal carotidio, subía hacia arriba, erosionaba la espira basal de la cóclea y la vertiente inferior del conducto auditivo interno. Era hipointenso en T1, hiperintenso en T2, era un colesteatoma, que seguramente debe haber sido un colesteatoma medial al hueso temporal y se fue hacia abajo, así que se trató como si fuera el mismo abordaje de un fish para glomus. Y el 85% de los glomus son multicompartimentales. Está el compartimiento inferomedial, quién le va a dar la irrigación, el posterolateral, quién le va a dar la irrigación, el anterior y el superior. Y de acuerdo a cuál sea el que tenga más flujo de sangre, va a ser la distribución y el tamaño del tumor. Y es importante la embolización, porque yo puedo embolizar el compartimiento inferomedial, pero si no embolizo el anterior o el posterolateral, el sangrado va a ser prácticamente el mismo como si no lo hubieran embolizado. Por eso es muy importante a dónde lo mandan a embolizar. Este es el tumor glómico, esto lo habían hecho los residentes, mostrando dónde estaba cada arteria con el blush vascular, el tumor glómico previo a la embolización, acá la carótida interna, otro tumor glómico más chico previo a la embolización, acá lo mismo, la faringe ascendente, esta imagen bien típica de blush vascular, y esto es la faringe ascendente post-embolización, pre-embolización del auricular posterior, post-embolización del auricular posterior. Esto es lo que les decía hoy, la imagen típica en reloj de arena. Eso es bien típico de meningioma del agujero rasgado posterior. Y esta es la imagen de un neurinoma del 10º par, que fíjense que es totalmente diferente. Fíjense esta imagen. Decimos, che, ¿esto es un agrandamiento del agujero rasgado posterior? No, es un golfo procidente y dehiscente. Fíjense, acá está la membrana timpánica y este es el golfo de la yugular. ¿Qué voy a hacer en este caso? Le voy a pedir una angioresonancia con tiempo venoso y nada más, la cosa se terminó ahí. Lo mismo que este golfo, que hay veces llega y tapa la ventana redonda. Entonces, eso ya lo sé con imágenes. Fíjense este. Dicen, che, esto está agrandado. Lo que les decía hoy, en la medida que ustedes vean espina yugular, no hay tumor del agujero rasgado posterior. Lo primero que va a comer el agujero rasgado posterior es la espina yugular. Es simplemente un golfo dominante, que es el de este lado. Y otra cosa que me olvidé decirle, en 2/3 de los casos, los golfos, los agujeros rasgados posteriores son asimétricos. Y no sé por qué, en el 80% de los casos, el derecho es más grande que el izquierdo. Entonces, el diagnóstico diferencial de glomus yugular, ¿con qué lo tenemos que hacer? Aneurisma o pseudoaneurisma carotidio, con la angioresonancia con tiempo arterial. Carótida interna aberrante también con la angioresonancia con tiempo arterial, lo sé.
Fíjense, no sospechábamos de glomus, consultó por otra patología, de esta Lorena Abigail, y fíjense, una carótida totalmente aberrante que está acá abrazando la cóclea. Y la vemos acá que no tenía cobertura. Eso ya con la tomografía prácticamente lo puedo ya ver. El golfo yugular procidente con la angioresonancia con tiempo venoso. El granuloma de colesterol es hiperintenso en T1 e hiperintenso en T2. La fístula arteriovenosa y otros tumores del foramen yugular, como pueden ser los schwannomas, del 9, del 10, del 11, el meningioma, acuérdense la imagen en el reloj de arena, cordomas o sarcomas, que también lo sacamos con biopsia porque habíamos descartado que eran tumores vasculares, hicimos la biopsia bajo anestesia general y llegamos a ese diagnóstico, colesteatoma, metástasis y plasmocitoma. Realmente nos llevó hasta llegar a la conclusión de que era un plasmocitoma gracias a la biopsia. Tenía todo el aspecto de glomus, destrucción del compartimiento infralaberíntico, un gran glomus, agrandamiento del agujero regador posterior, algo no nos cerraba y con la biopsia llegamos al diagnóstico de plasmocitoma que terminó con tratamiento médico. Pero era una imagen muy, muy parecida. Pero este estaba totalmente descartado que sea un tumor vascular. Situaciones especiales, como que, por ejemplo, la cóclea. Tenemos que tener, y acá las imágenes nos dan una información fundamental, este es un paciente que todavía tenía una audición buena, pero sabemos que con esta erosión de la cóclea y al estar sacando el tumor, hay muchas posibilidades que esa audición desaparezca. Entonces hay que avisarle al paciente. Tumores que invaden el conducto auditivo interno, aparte del abordaje intratemporal de Fish, acá hay que hacerle, cuando invaden el conducto auditivo interno, una translaberíntica para poder reparar el facial, porque si yo lo quiero sacar por la vía de Fish sin hacer acá la translaberíntica, voy a estar arrancando y voy a estar lesionando el facial acá en el conducto auditivo interno. El facial, acá estamos viendo que lo toca, y muchas veces es preferible no sacrificar el nervio facial y dejar un poco de tumor, como que estamos viendo, que lo vamos a ir cortando con una tijerita de octoneuro, y vamos a dejar un poco de tumor pegado al facial para no tener que cortar. Muchas veces es necesario rerutar el facial para poder acceder, y a veces es mejor rerutarlo que estar peludeando ahí con el facial en el medio, lo vamos a dañar mucho menos rerutándolo que dejándolo en su lugar. Con respecto a la dura madre, lógicamente con la resonancia magnética voy a saber si voy a tener que contar con los neurocirujanos para que después hagan una plástica dural o no. Y con respecto a la carótida interna, si está englobada o está invadida por el glomus, entonces eso lo voy a saber por la angioresonancia y angiografía. Y si realmente la carótida interna está englobada o está invadida, hay que hacer un balón de oclusión. El balón de oclusión no está exento de complicaciones, un 7%, y tiene un 20% de falsos negativos. El balón de oclusión, ¿qué se hace? Se hace a 30 minutos, se ocluye el lado contralateral a una presión de más o menos 70 milímetros de mercurio, y se observan cambios neurológicos y velocidad de relleno. Y si la velocidad de relleno es de más de 2 segundos, ahí hay que tener mucho cuidado, quiere decir que no hay un polígono de Willis lo suficientemente habilitante por si tenemos que llegar a ligar esa carótida porque está englobado, porque sangra, que le pueda dar del otro lado. Así que ojo con eso. Eventualmente en algunos casos se pueden poner stent, que son realmente carísimos, así que prácticamente nunca tuvimos oportunidad de poder hacerlo. El tratamiento, y ya vamos terminando, el tratamiento curativo es la cirugía, el paliativo es la radioterapia, la embolización, la cirugía parcial descompresiva, que es otra cosa a tener en cuenta. La radioterapia en realidad la reservamos para tumores inoperables, agresivamente invasores del endocráneo, como lo que habíamos visto hoy, mal estado general. Eventualmente en un postoperatorio se quedó tumor adherido a la carótida o dudas sobre la irrigación. También está la posibilidad de seguirlo con resonancia y ver si ese tumor va creciendo. No nos tenemos que olvidar en la radioterapia convencional la osteoradionecrosis que puede dar, la hipoacusia posterior.
Y es algo, digamos, que empezó hace unos años y realmente está teniendo mucho resultado positivo, que es lo de Gamma Knife. Fíjense, en este estudio, que es del 2012, en 50 meses, 114, 123 no crecieron. Es algo a considerar. Pero si después, y fíjense que control tumoral, 93 al año, 90 a los 3 años y 89 a los 5 años. Es muchísimo, es algo como para considerarlo. Fíjense que hay trabajos del 17 también, que todos están mostrando en general que están teniendo más o menos buenos resultados. No hubo casos, o por lo menos no mostraron casos de malignización. Lógicamente, no hay 35 o 40 años de experiencia con Gamma Knife, pero está habiendo bastante trabajos de que están hablando bastante bien del Gamma Knife. Entonces la conclusión uno que yo sacaría de Gamma Knife es esto: con radiocirugía de modalidad única, Gamma Knife, los glóbulos yugulares demostró ser seguro. Uno. El tratamiento da como resultado la estabilización del volumen tumoral, que es lo que nos interesa realmente a nosotros. No hubo una progresión significativa de la pérdida auditiva después del tratamiento, y la función de los pares craneales inferiores permanece estable. Y la conclusión 2, por lo que demostraron los trabajos, ha ganado un papel cada vez más confiable en el tratamiento de los tumores del glomo yugular, con una alta tasa de control y del crecimiento tubular, preservando o mejorando el estado clínico y las complicaciones limitadas. No nos olvidemos que la cirugía, un gran porcentaje de los pacientes salen con paresias de los pares bajos o con parálisis, o mismo del facial. Entonces muchas veces hay que poner en la balanza qué es lo mejor que le puedo ofrecer al paciente. Y fíjense, ya cerrando, este es el caso de una de las pacientes que es muy típico todo lo que cuenta. Escúchenla. ¿Empezaste a tener dificultad para tragar cuándo? Hace bastante, como 4 años. No, para tragar no. ¿Sí, no? No, para tragar hace poco. Sí. Porque estaba compensando todos estos últimos años. 4 años más o menos. Ah, sí. Fue cuando también perdí audición. ¿Mareo tuviste? Mareo me agarraron el año ese que se convirtió, fue el primer síntoma, un mareo, vértigo, y que temblaba. Sí. Después de mareo no me agarró más, solo vértigos. Compensó. Contame, me contabas también que tenías problemas para pronunciar la R. Contame, ¿cómo es eso? Sí, no me sale. Hace un par de años también, cuando perdí la audición esta de las palabras, se me fue la R. Y escuchame una cosa, ¿qué pasaba con el hombro? ¿Te duele el hombro? ¿Te duele el brazo? Me duele más la parte de nuca. Esa parte. Sí. ¿Y al mover el brazo te duele? ¿Te molesta? Sí, siento mucha contractura. Ajá. Levantá los hombros, bajalos, levantalos, y vos notás que lo podés levantar. Sí, pero sentís dolorimiento. Sí. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, no, a ver, ahora vas a cerrar los ojos, viste como te dije hoy, bien fuerte. Con toda tu fuerza. Tal vez como la pestaña del lado izquierdo del izquierdo. Sonreíte y hace así como el as de basto. A la espada. Dale. Bueno, entonces, las conclusiones: tener alto índice de sospecha, pensar en esos primeros síntomas que van a hacer que el tumor sea chico, o que lo puedo operar sin mayores complicaciones, o que eventualmente lo puedo mandar a hacer Gamma Knife. El diagnóstico por imágenes, que vamos a empezar con la tomografía, vamos a seguir con la resonancia magnética, angioresonancia con tiempo arterial y venoso, y que la arteriografía la vamos a hacer 48 a 72 horas antes de la cirugía con la embolización, y pensar siempre también en los diagnósticos diferenciales. Bueno,